El 9 de diciembre de 2012, Jenny Rivera salió de la Arena Monterrey en compañía de su equipo de trabajo y se dirigió antes de tiempo al aeropuerto. Tenía un viaje programado para las 8 de la mañana, pero ella lo adelantó para poder encontrarse con Paulina Rubio antes de la final de La Voz México. Pasada las 2:30 de la madrugada, se toma su última fotografía con una fanática a la salida de un minimarket y siguen su destino hasta abordar el avión en el aeropuerto de Monterrey. Minutos después de haber despegado el Learjet 25 con destino a Toluca, se perdió el contacto. En él viajaban dos pilotos, la conocida y exitosa cantante del momento, Jenny Rivera, junto a su representante, su abogado, su maquillador y su peinador. La aeronave tomó vuelo y a los 8.500 metros aproximadamente comenzó a bajar hacia una zona montañosa. Pasaron varias horas de angustia mientras se esclarecía si el accidente se correspondía con el vuelo de la cantante. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que habían encontrado el avión destrozado y que no hubo sobrevivientes. Aquel día se apagó para siempre la luz de una estrella que parecía renacer como un fénix una y otra vez. Así es como a sus 43 años de edad, Jenny Rivera había muerto. Desde hoy he prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara. Tienes algo que acaba conmigo, que a mi mente de mi alma separa. Sobre su muerte aún quedaron muchas interrogantes de las cuales vamos a hablar en este video. Por eso te invito a que lo veas hasta el final. Y si aún no lo has hecho, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que suba de ahora en adelante. ¿Están listos? Pues bien, viajemos al 2 de julio de 1969, momento donde nacía Jenny Rivera. Sus padres, Pedro Rivera y Rosa Amelia Saavedra, habían perdido 2 embarazos antes del nacimiento de la pequeña, su primera hija. Según una vez contó Jenny para una entrevista, dijo: "Mi mamá venía embarazada de mí cuando cruzó la frontera y lo último que quería era tener un bebé". Sí, la joven pareja mexicana había cruzado hacia Estados Unidos sin la documentación, sin dinero y con un embarazo no esperado. Desde ese tiempo empieza la lucha de mi vida y llegué y me quedé. Y ya entenderán mejor estas palabras a lo largo de esta historia, y es que no vamos a adelantarnos todavía porque los sucesos en ella son muy interesantes. Como les seguía contando, luego recibiría a 3 hermanos más, incluida su hermana Rosy, y para el 2002 nacería su último hermano, producto de una relación amorosa de su padre. La familia vivió en Estados Unidos, si bien su madre era originaria de Sonora y su padre de Jalisco, 2 estados mexicanos. De todos modos, fue criada bajo las tradiciones y valores de México, de manera que se volvió una gran bilingüe dominando el inglés y el español a la perfección. En casa no se podía hablar inglés, en casa era nada más español y se escuchaba nada más música en español y televisión en español, todo en español, para que no olvidáramos el idioma. La productora de Jenny Rivera una vez afirmó que ella no quería ser cantante, que su padre la había empujado hacia el mundo de la música y veía en la pequeña una persona con la cual compartir su pasión. Incluso en una oportunidad, Jenny se olvidó la letra y su padre la reprendió tanto que ella, como represalia, dijo que no cantaría más por un largo tiempo. En 1984, Jenny, con tan solo 15 años de edad, fue madre primeriza, fruto de la relación con su novio José Quintero. El 26 de junio de 1985 nacía su hija, Janie Mayrin Rivera, y ante la negativa de sus padres, Jenny se distanció de ellos y se fue a vivir con su nueva pareja. En esta etapa sufrió abuso físico por parte de José Trinidad
y no la dejaba salir para ir a estudiar o trabajar. La joven pareja tuvo 2 hijos más, Jacqueline en 1989 y Trinidad en 1991. Pero Jenny y José le pusieron punto final a la relación para el año 1992. Sin embargo, su esposo no la dejaba salir porque tenía un pensamiento machista en el que consideraba que el rol femenino estaba dentro de las 4 paredes de un hogar. Pero ella no se detuvo y se instruyó a escondidas estudiando administración de empresas. Aquello le permitió desempeñarse como agente de bienes raíces. Gracias a su formación pudo volver a acercarse a su familia y trabajó en el negocio familiar manejando los aspectos administrativos. Aquella profesión le permitió adquirir su propia casa cerca de las de sus padres, quienes estaban orgullosos de ella. Aquel nuevo contacto con su familia se tradujo en un nuevo contacto con la música. Sí, Jenny empezó a componer y a grabar sus primeras canciones, pero como todo nuevo comienzo, fue difícil ser aceptada en el primer vuelo. Grabó su primer álbum con canciones tradicionales de folclore mexicano junto a sus hermanos Gustavo, Pedro y Juan. La agrupación fue bautizada como La Guerra Rivera con Banda, pero no tuvo el éxito esperado. Para 1994 hicieron un nuevo intento, pero tampoco logró su cometido. Pero la tercera era la vencida, y así fue como en enero de 1995 grabó La Chacalosa. Las cachas de mi pistola de buen oro han de brillar. Y llamó la atención del público en Los Ángeles por sus corridos y narcocorridos, que son formas musicales que solamente se escuchaban en voces masculinas. Sus canciones comenzaron a ser solicitadas en la radio. Las cosas estaban funcionando y la familia Rivera se sentía muy afortunada. Pero el amor tocaría la puerta de Jenny nuevamente y en febrero de 1995 conoció a Juan López, con el cual transitó un tiempo de noviazgo hasta que decidieron vivir juntos. Pero sin saberlo, otra noticia desagradable vendría de parte de uno de sus amores. Esta vez, Juan López fue encarcelado 6 meses por tráfico de inmigrantes ilegales de México hacia Estados Unidos. Luego de cumplir su condena, se casaron y para ese momento Jenny estaba embarazada de su 4.º hijo. En 1997, una noticia de un suceso del pasado sacudió a la estrella, y es que se enteró que su expareja y padre de 3 de sus hijos, sí, estamos hablando de José Trinidad, había abusado sexualmente de su hermana menor Rosy Rivera y de su pequeña hija, Janey. Y me empezó a besar aquí, y eso, yo nunca había estado tan cerca de alguien, y me confundió, pero yo todavía no sabía lo que era sexo, no platicábamos de eso, yo ni me imaginaba en mi mente inocente cómo se hacen los bebés, yo no sabía, y me empezó a tocar en partes que yo nunca había sido tocada. Aquello dejó en estado de shock a la cantante, pero no todo quedó allí. De inmediato libró una orden de restricción hacia él para que no se acercara a su familia. Pero aquel disgusto produjo que Jenny tuviera un adelanto de parto y su hija naciera antes de lo previsto. Como mujer fuerte que siempre dejó claro ser, en 1998 se divorció de Juan López por motivos de infidelidad. Otra vez se encontraba soltera frente al mundo con 4 hijos y de la mano de una terapia psicológica que la acompañaba a superar todos estos fracasos amorosos y cambios en su vida. Inesperadamente y ya con fama en su vida, Jenny volvió a la venta de inmuebles en el área metropolitana de Los Ángeles, pero a su vez la música se volvió su pasión y cable a tierra. Por eso en 1999 retomó su carrera artística, pero ya a un nivel profesional, proponiéndose grabar y editar por sí misma. Terminando el año 2000, Jenny grabó el disco Déjate Amar, en donde se trataban canciones relacionadas a su propia identidad femenina, reflejados en canciones como Madre Soltera. Al año siguiente publicó Querida Socia de la mano de Fonovisa,
Esta vez estuvo en el top musical de la revista Billboard y sus críticas fueron tan buenas que la compararon con una actriz hollywoodense. Se puede decir que fue a partir del año 2000 cuando su carrera empezó a prosperar y a proyectarse. Muchas de sus canciones se hicieron populares, como Que un rayo te la parta, Solo sé de amor, fueron las más aceptadas por el público. Pero una de sus canciones sería lo suficientemente exitosa. Se las voy a dar a otro. Se las voy a dar a otro. Y con ella llegó a las puertas del cielo, siendo nominada a los premios Grammy. En aquel momento, Jenni Rivera empezó a ser conocida como la diva de la banda. De la misma manera que triunfaba en el mundo de la música, las cosas se le complicaban en el ámbito personal con la misma intensidad. En el año 2003 comenzó el proceso de divorcio de Juan López, con problemas mediante porque él reclamaba una compensación monetaria. Los medios después dijeron que él peleó más por el dinero de Jenni que por sus hijos. Pero Juan no tuvo un final muy feliz, ya que moriría de pulmonía en 2009 en un hospital, mientras aún pagaba una condena que se le había imputado de 3 años en el 2007 por tráfico de drogas. Pero viajando nuevamente a la cima de la carrera de Jenni Rivera, una nueva oportunidad estaba llegando para consagrarla como una estrella absoluta. Y es que en 2005 participó como actriz en algunas ciudades de los Estados Unidos, la cual fue denominada La Gira del Pueblo, al lado de Paquita la del Barrio, con un éxito aceptable. El año 2005 vendría recargado de éxitos y de novedades en cuanto a su vida privada. Por un lado, Jenni presentó su álbum de estudio, Parrandera, Rebelde y Atrevida, que terminó por hacerla reconocida en todo México. Fue disco de oro en Estados Unidos y se mantuvo 59 semanas seguidas en el top. Sí, nada podía ir mejor. Paralelamente y aprovechando la prensa que se disponía en ese contexto, recurrió a los medios para pedir ayuda para que se lograra capturar a su expareja, José Trinidad Marín. Y es que estaba prófugo luego de las acusaciones de abuso sexual hacia su hermana y la hija de Jenni. Dado este nuevo escenario para la diva, contaba con un apoyo que tiempo atrás no disponía, y es que se creó su Jenni Rivera Love Foundation, y a través de ella brindó apoyo a aquellos hispanos que vivían en Estados Unidos y que eran víctimas de problemas familiares, económicos y sociales. El 24 de abril, gracias al alcance de la denuncia pública de la cantante y a un aviso anónimo, lograron capturar en Los Ángeles a José Trinidad Marín. Por fin, una de sus preocupaciones estaba solucionada, pero otras estaban por llegar. El 21 de junio de 2007, Jenni Rivera dio un concierto en Carolina del Norte. Un fan, cuya identidad se dio a conocer después como Oscar Paz, le arrojó una lata de cerveza golpeando la pierna del artista. Jenni, enojada, le exigió que subiera al escenario al instante y lo agredió con el micrófono en la cara, produciéndole un corte cerca del ojo. Luego, Jenni dijo al público: "Me vale madre si lo ponen en YouTube mañana. Este es mi escenario y aquí yo hago lo que se me pega la gana". Los fans aplaudieron, pero cuando terminó el show, Jenni tuvo que acompañar a la policía. Fue arrestada y pagó una multa de $3.000. Y sabrán que me vale madre si lo ponen en YouTube mañana, si le avisan al gordo de la placa, a los de la letra. Este es mi escenario, yo estoy trabajando y aquí yo hago lo que a mí se me pega la gana. Para octubre del año siguiente, un nuevo escándalo dejaba al descubierto la vida privada de Jenni Rivera. Una de sus parejas del momento, un joven llamado Edgar, publicó un video en donde ambos mantenían relaciones sexuales. En febrero de 2009, Jenni estaba dando un concierto en Mexicali y lo vio entre el público. Su primera reacción fue acercarse y agredirlo, dejándole como resultado el labio partido y un ojo morado. Los miembros de la banda del artista tuvieron que separarla. En medio de estas noticias que opacaban un poco su imagen, el amor llegaría por última vez a finales de 2008. Jenni comenzó una relación con un ex beisbolista de las Grandes Ligas, Esteban Loaiza,
con quien se casaría en septiembre de 2009. Pero la cantante se encontraría de frente con las autoridades policiales unas veces más. En mayo de 2008 fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por transportar en su bolso más de $52.000 en efectivo. Y es que el dinero no había sido declarado ante las autoridades aduanales previo a volar hacia Los Ángeles. Luego sus abogados pudieron demostrar que se trataba del dinero de las ventas de sus presentaciones en la Ciudad de México. Como resolución le retuvieron más de $32.000 y le devolvieron solo $20.000. Pero la noticia resonó más por el lado de una vinculación con el narcotráfico, crítica negativa que costó desterrar de los medios. En diciembre de 2010, su hijo Michael, de 19 años, fue arrestado por robo en California. Su madre pagó la fianza de $52.000 y el joven salió en libertad condicional. A los 3 meses del juicio correspondiente, Michael se declaró culpable de lo ocurrido, por lo que anularon otros 2 cargos que enfrentaba, uno de ellos por abuso sexual. Pero por otra parte, las buenas noticias resurgían en el ámbito de la música, y es que el disco que se lanzaba al mercado era un disco consagrado a un éxito rotundo. Recibió de parte de su disquera un disco doble platino por su más de 300.000 copias vendidas de su álbum La Gran Señora en Estados Unidos. El 2 de julio, para su cumpleaños número 42, pasó a formar parte del Paseo de las Estrellas de Las Vegas. Su estrella fue colocada al lado de la de su reciente esposo. Sí, parecía que la vida estaba empecinada en que superara obstáculos. En diciembre de 2011, una noticia la sacudiría, pero solo para darle más fuerzas, y es que los médicos le detectaron un tumor benigno en su seno izquierdo. Jenny suspendió la promoción de su nuevo material musical y se sometió a una intervención quirúrgica para solucionar su problema de salud, pero para bien de ella, la operación fue exitosa. La televisión la esperaba de nuevo. Esta vez se trató de su reality show I Love Jenny, en donde la familia Rivera volvió a mostrar su vida más íntima, como ya lo había hecho en la primera temporada. Fue vista por millones de hispanos residentes de Norteamérica, otro éxito para anotarse en su lista. Para el último tiempo, la diva estaba participando como jurado de la segunda temporada de La Voz México, mientras trabajaba en un nuevo disco, Joyas Prestadas, del cual vendió más de 500.000 de copias y con ello se convirtió en el álbum más vendido de su carrera, alcanzando popularidad tanto en México como en Estados Unidos. Pero como ya estuvimos viendo a lo largo de su carrera, todo éxito siempre estuvo acompañado de un movimiento inverso. Terminó su relación con Esteban Loaiza en el 2012, pidió el divorcio por situaciones irreconciliables en la pareja. Ambos acordaron no especificar las causas a los medios, dando fin a esta relación que había comenzado a fines del 2008. Tiempos después de su separación, aparecieron rumores que implicaban al ex beisbolista con la hija mayor de Jenny. Pero la verdad es que fue sorpresiva la ruptura porque a Esteban y a Jenny se los veía siempre muy sonrientes y felices ante las cámaras. De manera que de esta forma llegamos a la cuenta regresiva en la vida de Jenny Rivera. Ella había dado un show en Monterrey el 8 de diciembre de 2012. Tenía el compromiso de presentarse en La Voz al otro día, por lo que apenas terminó el concierto partió con su representante Arturo Rivera Ruiz, Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, que eran los pilotos, su maquillador Jacob y su peinador Jorge Sánchez, además de su abogado Mario Macías Pacheco. Despegaron en el Learjet 25 alrededor de las 3:15 horas de la madrugada, pero al poco tiempo, algo falló. Pasando los 8.500 metros de altura, el avión comenzó a descender hasta estrellarse contra una zona montañosa alta. En aquel momento, los radares perdieron contacto y los encontraron casi 2 horas después del accidente. Una vez hallada en la zona conocida como el ejido El Tejocote, se confirmó que se trataba de la aeronave en la que viajaba Jenny y su gente, y que ninguna de las 7 personas
había sobrevivido. Según las fuentes, existen dos posibles causas que se pueden considerar como agentes externos que produjeron la muerte de la diva. Por un lado, el avión del accidente contaba con antecedentes negativos, es decir, tenía 43 años de antigüedad y ya habían tenido un percance en Texas en el 2005. Sin embargo, tenía en condiciones el certificado de aeronáutica para seguir en actividad. Por otro lado, el locutor Pepe Garza guardó una entrevista que Jenny le dio en exclusividad y para la cual lo fue a buscar. Pepe dijo que la cantante le pidió que la entrevistara porque había recibido amenazas de muerte. De manera que hay quienes piensan de que aquello no se debió a un accidente. Este año se cuestionó si Jenny estaba viva. El 15 de febrero se compartió una imagen con el número 2022 sobre un fondo negro y todos los fanáticos alzaron la voz. Sabía que estabas viva, ella vuelve, se viene algo grande. Y en lo último, tenían razón. Y es que Jenny Rivera seguirá presente con sus canciones en el corazón del público mexicano. A casi 10 años de su fallecimiento seguirá ofreciendo sus canciones, pero esta vez de manera póstuma, con un nuevo material inédito. Y sobre la pregunta de que si sigue viva, bueno, lamentablemente la respuesta es no. Pero hay otras que me gustaría conocer su respuesta en los comentarios, como por ejemplo, ¿habría sido un accidente entonces? ¿Y qué pasó con la fortuna de Jenny? Algunas preguntas quedarán resonando entre el público, pero de lo que sí hay certezas fue que la cantante llegó a ser reconocida internacionalmente, que tuvo un éxito sin igual y que vendió una cantidad de discos desmesurada, alrededor de 15 millones de álbumes en todo el mundo y comercializó más de 20 discos, de los cuales casi la mitad fueron top 10 en el regional mexicano y otros 8 en el top 10 de álbumes latinos del Billboard. Dejó una gran huella para el público femenino con su lucha incansable y su perseverancia para salir adelante pese a todas las adversidades. Mariposa de barrio, lo que vive cantando, la arruga transformado. Pero bien, hasta acá el video de hoy. Pero antes de que te vayas, te recomiendo estos dos videos donde verás casos también muy interesantes. Y si no te quieres perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Bien, yo soy Gabriel Navarrete, esto fue Grandes Misterios, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!